pues muchas gracias a todos los que están conectados. Soy Ana Trapero de Dielsa. Buenos días a todos y bienvenidos. Y los dejo con Miguel Aldama de Simón. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, el día de hoy vamos a hablar de los cables de interconexión de alta velocidad. Y bueno, esta presentación eh, la vamos a hacer concentrados en los productos que nosotros ofrecemos para este tipo de soluciones, que principalmente se utilizan dentro de los centros de datos y en los cuartos de telecomunicaciones, especialmente donde tenemos equipo de procesamiento de alto desempeño. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, estos cables de alta velocidad principalmente son cables que con los cuales se conectan equipos directamente, por ejemplo, de switches a servidores o de dispositivos de almacenamiento a servidores, etcétera. Y pueden ser de cable tinoaxial, que es de hecho lo más común, ya que estos cables generalmente se utilizan para conexiones cortas con equipos que se ubican dentro del mismo gabinete o en ocasiones en gabinetes adyacentes en la misma fila. Pero también hay cables de fibra óptica para mayores distancias. Eh, las aplicaciones que se utilizan para este tipo de cables son especialmente conexiones de switch a server, especialmente en gabinetes en arquitecturas top of the rack, aunque también pueden utilizarse para otras aplicaciones. Eh, los tipos de puertos que tienen estos cables se clasifican todos por tener un formato compacto, un formato de forma reducida que se llama. Y dentro de estos hay diferentes tipos de conectores, como los SFP y SFP Plus, que son principalmente para aplicaciones de 1 gigabit a 10 gigabit. Cuando es SFP es para 1 gigabit, cuando es SFP Plus es para 10 gigabit. Y cuadruplicando esta velocidad, tenemos los conectores QSFP y QSFP Plus para respectivamente 4 veces la velocidad de un SFP y 4 veces la velocidad en QSFP. Generalmente ya las aplicaciones CSFP y QSFP no se utilizan mucho más las SFP Plus y QSFP Plus con 10 gigabit y 40 gigabit respectivamente. Además, tenemos las aplicaciones que son SFP 28 y QSFP 28 para 25 gigabit y 100 gigabit respectivamente. La principal aplicación de estos cables es switches top of the rack, donde ponemos un switch por cada gabinete y desde ahí directamente conectamos a los servidores. Para ello, esta es una opción muy costo efectiva, ya que no requiere de transceivers, ni en los puertos de los servidores, ni en los puertos de los switches. Simplemente estos cables se embonan directamente dentro del puerto de las tarjetas de los servidores y de los puertos del switch. Permite una conexión directa. Estos cables, cuando son en distancias cortas, se hacen de cable twin axial, pudiendo ser pasivos o activos. Cuando son pasivos, pues no requiere ninguna amplificación, es la solución más costo efectiva y nos permiten longitudes de hasta 5 metros como máximo. Y cuando son activos podemos extenderlo a 7 o 10 metros respectivamente, pero no más allá de esta longitud. Si ya requerimos mayor longitud, entonces cables activos de fibra óptica, que es otra variedad de estos tipos de cables de alta. Una cuestión muy importante aquí es de que cuando conectamos los switches directamente a los servidores, pues tenemos que tener un switch por cada gabinete en arquitectura top of the rack. Y aquí hay un problema cuando tenemos una subutilización de puertos, lo que se conoce como sobresuscripción de puertos. Esto quiere decir que tenemos más puertos de red de los que realmente necesitamos. Para que esto no ocurra, pues tenemos que tener cierto porcentaje de ocupación en los puertos de los switches. Un ejemplo es, si tenemos un
switch top of the rack que tiene 48 puertos, bueno, pues que al menos se puedan utilizar unos 36 puertos, un 75% aproximadamente de estos puertos, sería una buena opción económica. Si no utilizamos este porcentaje, por ejemplo, vamos a suponer que solamente utilizamos la mitad, 24 de los 48 puertos. Bueno, pues esta opción suele ser mucho más costosa, ya que pues estos puertos tienen que pagar su costo, también su mantenimiento, su soporte técnico, el costo de la energía, de la administración, esto conlleva, pues va a elevar a que sea poco rentable. ¿Qué opción tenemos cuando no llenamos, digamos, la cantidad de puertos suficiente para que podamos aprovechar estas opciones, la de un switch top of the rack? Bueno, pues podemos usar tablado estructurado, colocando los switches en un distribuidor dentro de la fila de gabinetes, o incluso, si las distancias y la densidad de puertos no lo permiten, pues tener una sola distribuidor de cableado con paneles para todo el centro de datos, ¿no? Y de esta manera podemos centralizar los puertos de los switches, pudiendo aprovechar un mayor porcentaje de ellos, teniendo menos puertos que los que tendríamos si colocáramos un switch en cada gabinete, como es la opción top of the rack. ¿Qué otras aplicaciones además de top of the rack hay? Bueno, pues está rack a rack, ¿sí? Cuando queremos conectar equipos que están en diferentes racks. También podemos utilizarlo para lo que es las conexiones de red tradicionales, switch a servidor, servidor a servidor, switch a switch, etcétera. Pero básicamente aquí pues se prefiere tener un esquema de cableado estructurado. Y cualquier tipo de equipo de red nosotros podemos conectarlo a través de ello, llámese core switches, hub switches, routers, servers, lo que es para almacenamiento, para aplicaciones DAS, SAN y NAS, todas ellas nos permiten tener pues, las opciones de puertos conectadas con este tipo de cables de alta velocidad, y también en general para donde se requiera cómputo de alto desempeño. Hay muchas siglas asociadas con este tipo de cables. Para empezar, lo que significa HSI, que es justamente como nosotros definimos todas nuestras soluciones para alta velocidad, es High Speed Interconnect o interconexión de alta velocidad, que sería el término genérico para el puerto de factor, que es precisamente SFF. Y el SFF, como habíamos dicho, pues son los diferentes tipos de conectores que mencionamos, el SFP+, el QSFP, etc. Los cables de axial también se les conoce como cables tipo DAC, DAC, que significa Direct Attached Cable, cable conectado directamente. Y es precisamente los cables que se conectan al equipo sin... los cables pueden ser pasivos, de axiales, y también pueden ser activos, especialmente para poder alcanzar mayores distancias de 5 metros y hasta 10 metros. Los cables activos de fibra óptica, pues los utilizamos para poder extender la velocidad a más de 10 metros y hasta 100 metros en el caso de nuestras soluciones. El tamaño de un conector pues tiene que ser reducido como requisito de los fabricantes de equipo, y pues las dimensiones que tienen los CSFP es para albergar lo que sería un par de conductores en un cable twin axial. El QSFP es un poco más grande, ya que tiene 4 líneas de twin axial o 4 pares twin axiales. O también se puede trabajar sobre fibra óptica cuando llevamos más de 2 hilos de fibra óptica. Entonces, generalmente los puertos son puertos tipo MTP o MPO, cuando utilizamos un transceiver dentro de la fibra, y también podemos tener esto en cables activos. EPROM es el circuito
electrónico que nos permite, el componente electrónico que nos permite poder códigos de seguridad dentro del propio ensamble para precisamente poder realizar diferentes acciones. También aquí es donde muchos fabricantes colocan códigos para poder validar si se puede utilizar o no un tipo de cable, que no tienen tanto que ver con que el cable no sea compatible tecnológicamente. Simplemente muchos de ellos, si no se utilizan de su marca, pues no permiten su utilización. Eh, Afortunadamente esto no ocurre a menudo, solo son un puñado de fabricantes que tienen estas restricciones y prácticamente en el mercado no hemos encontrado gran problema para que nuestros cables puedan ser compatibles con la mayoría de los fabricantes, especialmente aquellos que son las marcas más utilizadas. Las siglas top of the rack o middle of rack también se pueden utilizar para indicar la posición del switch con relación a los servidores dentro de un gabinete o dentro de una fila. Muy bien, hay también múltiples normas que aplican para estos tipos de cables de alta velocidad. Los cables DAC, existe, por ejemplo, los SFP+, los QSFP+, cables activos de fibra QSFP+, hay otros tipos de cables que son menos comunes, como los CXP. También hay una variedad muy interesante, que son los SFP28 y QSFP28, para brindar mayor velocidad de transmisión. Y las aplicaciones que generalmente podemos utilizar con ellas están Ethernet, y dependiendo del tipo de cable, puede ser hasta 10 gigabit en el caso del SFP+, hasta 40 gigabit en el caso del QSFP+, o bien en el caso del SFP28, 25 gigabit, y en el QSFP28 hasta 100 gigabit. InfiniBand, hay múltiples tipos de conexiones que se pueden obtener en InfiniBand, como el SDR, que es Single Data Rate, DDR, Double Data Rate, o Quad Data Rate, significaría la velocidad de cada uno de los carriles que podemos utilizar dentro de los puertos InfiniBand. También está Fiber Channel. Fiber Channel puede llegar hasta 4 gigabit, 8 gigabit, y actualmente 16 es 32 y 64 gigabit por línea, es lo que podemos tener, para lo cual pues obviamente tenemos que usar cables de gradualmente mayor velocidad. En cuanto a las normas eléctricas, mecánicas, de EPROM, también se cuenta con normatividad que rige la interoperabilidad de estos cables. Tomando un poco las siglas de InfiniBand, que son SDR, DDR y QDR, esta tabla nos explica exactamente la velocidad que se utilizan al utilizar diferentes carriles. Carriles, en este caso, podemos interpretarlo como la cantidad física de medios de transmisión que tenemos. Por ejemplo, en un solo carril, que vendría a ser un par uniaxial, en SDR podemos transmitir 2.5 gigas o 2 gigabit. En 4 veces esto, pues sería 10 gigabit y 8 gigabit. Si es double data rate, pues bueno, pues aumentan gradualmente estas velocidades, igual en quad data rate. Y además de este, pues también se tiene el protocolo FDR, que sería el F es de 14 o 14, DR. Con ello tenemos velocidades de, en un tablet uniaxial de hasta 56 gigabit por segundo y 4 veces esto cuando estamos hablando de un cable QDR. Físicamente, así son los cables SFP+ y QSFP+. Aquí podemos ver que el SFP+ tiene un par de conductores en el cable twinaxial, lo que vendría a ser una línea dúplex. Los calibres pueden variar de calibre 30 a calibre 24. Esto, entre más grueso sea el calibre, pues mayor longitud nos permite. Los cablecitos más cortos, por ejemplo, de medio metro, pues son calibre 30. Los más largos, de 5 metros, son calibre 24, etc. Los QSFP, pues lo que podemos apreciar es que son 4 pares twinaxiales. Cada uno de estos pares twinaxiales pues llevaría la transmisión que podemos soportar en un SFP+. Entonces es 4 veces la velocidad que nos brinda el SFP+.
lo que quiere decir que podemos alcanzar velocidades que con uno de estos conectores de hasta 40 gigabits por segundo. Como los cables se conectan directamente a los equipos, pues no se quieren transductores, o sea, transceivers, sino se meten directamente en las jaulas de puertos que están eh, integradas dentro de las tarjetas de red y las tarjetas de los switches. Aquí podemos apreciar el tipo de jaula para el SFP Plus y el tipo de jaula para el QSF. Además de los cables de conexión directa, los cables de alta velocidad, se pueden colocar transceivers, ¿sí? Con el cual pues pueden ser de prensado, pueden ser de fibra óptica. Si es dúplex, entonces el conector de fibra va a ser generalmente un conector LC. Si ya tiene más de 2 hilos, o sea, para ópticos paralelos, entonces se utilizan conectores tipo MPO dentro de estos transceivers. Los cables que podemos meter ahí, como les digo, pueden ser pasivos, pueden ser activos. Si son activos, pueden ser de cobre y de fibra. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de cables? Bueno, los cables de conexión directa, ya sea SFP o QSFP+, la desventaja evidente es la poca longitud que alcanza. Eh, por ejemplo, un cable pasivo máximo es a 5 metros, por lo cual prácticamente está restringido a conexiones dentro del mismo gabinete. Con cables de cobre, twinaxiales, podemos llegar hasta 10 metros con cables activos, para lo cual son más costosos y aparte requieren mayor consumo de energía. La ventaja, pues definitivamente es su bajo costo, ya que no se requieren transceivers ni mayores elementos de cableado. Los cables activos de fibra óptica, la desventaja, pues básicamente es un punto intermedio entre un cable de conexión directa y un transceiver. O sea, es un alto costo, por lo cual tenemos que aprovecharlo para solamente aquellas aplicaciones de mayor velocidad. Claro que no hay nada que impida tener cables cortos desde incluso medio metro de estos cables, pero pues es una solución mucho más costosa que sus contrapartes de comercial. La ventaja, pues, es que es más económico que si utilizáramos transceivers, pero la limitante es que solamente nos permite hasta 100 metros, cuando otro tipo de implementación nos podría permitir más de 100 metros dependiendo de la tecnología que estemos conectando. En algunos casos, 150 metros, o incluso más si fuera el caso para Gigabit Ethernet. El usar transceivers y jumpers de fibra óptica en lugar de los cables de conexión directa, pues resulta ser algo costoso. En todo caso, si vamos a usar transceivers, pues lo que se recomendaría sería utilizar un concepto de cablado estructurado con paneles en ambos extremos de los enlaces y entonces ya utilizar cordones para conectar esto. Ahí sería, digamos, lo más provechoso. Pero si vamos a utilizar solamente transceivers con patch cords, pues mejor utilizar de conexión directa, ¿no? Tanto para cobre como para fibra óptica, pues vendría a ser precisamente la mejor opción. Muy bien, ahora, en cuanto a los escenarios o las implementaciones donde vamos a utilizar este tipo de cables, pues la cuestión más común es utilizarlos dentro del mismo gabinete, especialmente para las conexiones entre switch y servidor o switches y dispositivos de almacenamiento. Básicamente, aquí tenemos los diferentes tipos de cable, tanto cables DAC sencillos, de twin axial, también los cables tipo breakout, donde vamos de un puerto a varios puertos, combinando las velocidades de ellos, por ejemplo, un puerto de 40 gigas a 4 puertos, perdón, de 10 gigabit, o en el caso del SFP28, pues podemos tener un QSFP28 de 100 gigabit a 4 puertos SFP28 de 25 gigas, etcétera, ¿no? Y diferentes combinaciones que se tienen para todas las velocidades que podemos alcanzar en toda la gama de conexiones que hay en la. Definitivamente la mayor variedad de este tipo de cables la encontramos para este tipo de aplicaciones. Las aplicaciones que van de rack a rack o entre gabinetes, pues básicamente ya requieren el uso de cables de fibra óptica,
que nos dan hasta una longitud de máximo 100 metros, en nuestro caso, para aplicaciones multimodo, que son básicamente lo que nosotros necesitamos, ¿no? Aunque existen en el mercado, sí existen cables, por ejemplo, para monomodo, que en este caso pueden llegar hasta 200 metros, pero definitivamente no es una opción muy rentable, pues ya en este caso pues es mejor utilizar un concepto de cablado estructurado con paneles en ambos extremos y conectar a los equipos con jumpers en ambos extremos. Y bueno, básicamente los DAC pueden utilizarse en cualquier ambiente dentro de nuestros centros de datos, ¿no? Dentro de diferentes gabinetes o áreas del centro de datos, así como dentro del propio gabinete o entre gabinetes adyacentes. De los tipos de cables, Simon maneja una gran cantidad de ellos. Para aplicaciones de hasta 10 gigabit tenemos los cables SFP Plus en twinaxial, tanto pasivos como activos. También tenemos una variedad de cables pasivos y activos tipo DAC, compatibles con Cisco. Y no quiere decir que los otros no puedan utilizarse, pero los que no son compatibles con Cisco, el equipo va a arrojar un mensaje de alerta, que no se están utilizando cables tipo Cisco. Esto no va a impedir la operación ni el buen funcionamiento, pero pues para mucha gente es incómodo el tener este tipo de mensajes cuando se habilita uno de estos puertos. Los cables para hasta 10 gigabit que también manejamos son los cables activos SFP+. También contamos con los conectores, con opciones hasta 40 gigabit por segundo, que en este caso ya serían los QSFP+. Tendríamos DAC pasivos, tendríamos breakouts de un puerto QSFP a 4 puertos SFP, también cables QSFP activos de fibra óptica, y breakouts de QSFP a 4 SFP de fibra óptica también, cables activos. Para una aplicación que se conoce como FDR, se tiene hasta 56 gigabit los cables QSFP+, también tenemos esta variedad. Para 25 gigabit tenemos el SFP28 y tenemos cables tipo DAC pasivos y pasivos compatibles con Cisco. Recuerden que los cables pasivos solamente son hasta 5 metros, los activos en twinaxial son hasta 10 metros y los activos en fibra son hasta 100 metros. ¿No? Esto es muy importante recordarlo para saber dónde podemos implementarlos. Y bueno, terminando con las opciones para 25 gigabits en conectores SFP28, tenemos los cables activos de fibra óptica. Las siglas de estos son AOC, Active Optical Cable, ¿no? Y DAC, recuerden que es Direct Attach Cable, que serían los de twinaxial y los de fibra son los AOC. Muy bien. Para 100 gigabit están los cables QSFP28. Tenemos los QSFP28 de 100 gigabit tipo DAC, hasta 5 metros pasivos. Lo de QSFP28 a 2 QSFP28 de 50 gigabit es un tipo de breakout que va de 1 a 2, conectando un puerto 100 gigabit con dos puertos 50 gigabit respectivamente. Y también tenemos un cable breakout de 1 a 4, de un puerto de 100 gigabit QSFP28 a 4 puertos SFP28 de 25 gigabits cada uno. Y lo mismo, estas opciones en QSFP28 las tenemos en cables activos de fibra óptica y también cables breakout de fibra óptica de 1 a 4. Muy bien. ¿Qué diferencia a Simon de otros fabricantes con relación a los cables de alta velocidad? Bueno, en primer lugar, se utiliza el mismo equipo de soporte de ventas y el mismo equipo de equipo técnico para soporte y asesoría, tanto en diseño como en implementación. Es el que atiende este tipo de cables y somos especialistas en sistemas de infraestructura para redes. Además, garantizamos un precio sumamente competitivo. De hecho, generalmente estos cables se compran junto con el equipo activo y muchas veces el costo es mucho más elevado, los tiempos de entrega son más altos también y hay menos variedad. Por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de longitudes o disponibilidad de colores o el tipo de conectores específicos que se requiere. Nosotros, pues obviamente tenemos una amplia
variedad y mucho mayor a la que normalmente encontramos con otros fabricantes. Nuestro inventario va de cables desde medio metro, o en el caso también de los cables SP28, incluso desde 30 centímetros, pero en la mayoría de ellos, de los tipos diferentes cables, desde medio metro hasta 5 metros, en incrementos de medio metro, ¿no? En el caso de los cables pasivos. En el caso de los activos, lo tenemos en 7 y 10 metros, y también en incrementos desde medio metro con cables de fibra activos, desde medio metro hasta 100 metros. Todos nuestros cables son probados y ensamblados en fábrica para garantizar que estén libres de defectos. Pues obviamente tenemos una logística para hacer llegar este producto a cualquier parte del mundo, y además tiene una garantía de producto de 1 año. Muy bien, hablando específicamente de cada uno de los tipos de cable, pues los cables más sencillos que tenemos son los SFP Plus, binaxiales de cobre, o cables tipo DAC, en 4 opciones de colores, que serían negro, azul, rojo y blanco. En los cables pasivos tenemos desde 30 centímetros hasta 5 metros en incrementos de medio metro, o sea, 30 centímetros, luego 50 centímetros, luego 1 metro, 1,50, 2, 2,50, etcétera, hasta 5 metros. Y tenemos cables activos de 7 y 10 metros. Y las aplicaciones para este tipo de cable son InfiniBand, Ethernet y Fiber Channel. Además, bueno, todos nuestros cables, todos los de nuestras soluciones de cables de alta velocidad, se pueden también identificar con colores utilizando clip de colores. Y tenemos 8 variedades de colores diferentes para garantizar una fácil administración. Los cables ópticos SFP, una de las ventajas y diferenciadores importantes que tiene con relación a otros fabricantes es que nuestros cables tienen en su electrónica pues funciones para poder eliminar el problema de interoperabilidad con los diferentes transceivers que se emplean dentro de estos equipos. Entonces, pues eso garantiza pues, que haya interoperabilidad entre diferentes fabricantes, y además poseen un monitoreo de diagnóstico digital, lo que permite una supervisión en tiempo real de todos los parámetros operativos, e incluso puede enviar advertencias en caso de que los parámetros excedan las especificaciones de los equipos. Cumple igual con diferentes estándares para garantizar su compatibilidad y la interoperabilidad con los diferentes productos del mercado y tecnologías del mercado, y van de longitudes desde medio metro hasta 100 metros. En los cables QSFP, la opción de cables pasivos, la tenemos igual en 4 opciones de colores, de medio metro a 5 metros, para aplicaciones InfiniBand, Ethernet, Fiber Channel, Rapid Input Output y MIDINET. Los cables Breakout de un puerto de 40 gigas QSFP Plus a 4 puertos de 10 gigas SFP Plus es una buena y buena opción cuando los equipos requieren agregar puertos, pudiendo conectar un equipo a 4 diferentes equipos o a 4 puertos del mismo equipo, depende cómo sean nuestras configuraciones de red, y las aplicaciones pues también pueden darse para este tipo de cables en InfiniBand, Ethernet y Fiber. Longitudes igual, que es el común, de medio metro a 5 metros en incrementos de medio metro. Los QSFP 56 para FDR, básicamente les comentaba que FDR es 14 Data Rate, o sea, 14 gigabit por línea en 4 líneas serían 56 para este tipo de cable axial que utiliza un conector QSFP+. En cables activos de fibra óptica para QSFP tenemos los cables que son multimodo de alto desempeño. Se utiliza cable OM4 para este tipo de cables, y se tiene, pues obviamente con las características de monitoreo en diagnóstico real, y cumple con los estándares que ya mencionamos y también las longitudes que ya mencionamos. Los cables de breakout, fibra óptica, de cables activos de fibra óptica, para QSFP 28, de un puerto de 40 gigabit a 4 puertos de 10 gigabit, con las mismas características que ya mencionamos en cuanto al soporte de estándares y longitudes.
Y las soluciones 28, bueno, recordando que las soluciones 28 son las más recientes que hay en el mercado. Cada línea es capaz de transmitir 28 gigabits, que vendrían a ser 25 gigabits de datos efectivos. Entonces, cada línea de 28 gigabits transmite 25 gigabits para la aplicación. Entonces, un cable SF28 puede, por ejemplo, soportar la aplicación 25G base CR, ¿no? De Ethernet. Y la QSFP28, pues 4 veces lo de un QSFP, lo de un SFP. Entonces, sería 25 por 4, pues podríamos transmitir 100G base CR, o sea, 100 gigabits por segundo. De las soluciones 28 tenemos los cables SFP28, que son además retrocompatibles con SFP Plus. Si nosotros adquiriéramos uno de estos conectores, podemos no solamente soportar la aplicación de 25G base CR, sino también las menores, las de velocidad inferior, como 10G base CR o un gigabit, etc. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, 2.5 gigas, 5 gigas, dentro de este tipo de tecnologías. Y las longitudes van de medio metro a 5 metros en incremento de medio metro. En los cables QSFP28 pasivos, pues también tenemos que los cables son retrocompatibles con su QSFP28, o sea que además de soportar 100 gigabit, podríamos soportar 50 gigabit o 40 gigabit, que son velocidades que también podemos abarcar con este tipo de cables. En los cables SFP28 activos de fibra óptica, pues es el mismo soporte de 25 gigabit, pero con una longitud de hasta 100 metros. Y en cables breakout tenemos los cables pasivos de cobre, QSFP28, de un puerto de 100 gigabit a dos puertos de 50 gigabit. Y también tenemos el de un puerto de 100 gigabit a 4 puertos de 25 gigabit. Estos últimos con conectores SFP28. Cables activos de fibra óptica, pues tenemos los cables QSFP28 de 100 gigabit. Y también tenemos los cables breakout de un puerto QSFP28 a 4 puertos de SFP28, cada uno de ellos de 25 gigabit. Muy bien, hablando un poquito más de la compatibilidad con Cisco, pues básicamente toda la compatibilidad se ha confirmado con nuestros productos. Cisco pues incorpora el bloqueo del proveedor mandando un mensaje de advertencia, ¿no? Pero bueno, pues obviamente esto hace que los clientes, para sentirse más satisfechos, pues adquieran ya sea los cables Cisco o bien cables que sean 100% compatibles con esta funcionalidad y que obviamente lo único que hacen es que no mandan este mensaje de advertencia. Tenemos los cables compatibles. Ahora, en caso de que nosotros quisiéramos utilizar uno de estos cables, bueno, podemos estar tranquilos porque dentro de las políticas que tiene Cisco, pues básicamente indican claramente que no se evita ninguna garantía por el hecho de que uno de estos cables que no son Cisco se utilice. E incluso, pues ellos asumen que si se reporta una falla de un equipo, ellos no van a asumir que el producto que no sea Cisco tiene la falla, sino hasta que precisamente se pueda demostrar lo contrario. Entonces, esto nos tiene que dar mucha tranquilidad en cuanto a que podamos utilizar estos cables, incluso si mandan este mensaje de advertencia. ¿Qué cables son los que manejamos? Bueno, pues los cables, serían los cables tipo SFP Plus, con 4 opciones de colores, longitudes desde 0.3 metros hasta 5 metros, con incrementos de 50 centímetros. Y también en los cables SF Plus tenemos la opción de cables activos de 7 metros y 10 metros. Y pues nos sirven para todos los equipos Cisco que tengan puertos 10G base CX1, incluyendo aquellos en los equipos de las líneas Catalyst y Nexus. También los SFP28 de 25 gigabit, estos también los tenemos en 4 colores, pero solamente en cables pasivos, de medio metro hasta 5 metros, no los manejamos en cables activos. Y pues básicamente en cualquier equipo Cisco, ya sea para equipos rack a rack, o top of rack, o switch a switch,
Y las velocidades pues, pueden ser para soportar 10 gigabit o 25 gigabit. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos.